Este relato fue compartido originalmente en foros internacionales sobre experiencias personales vinculadas al duelo tras el 11 de septiembre. Es atribuido a una mujer identificada como Lisa O'Brien. Aunque algunos detalles permanecen sin verificación oficial, la historia ha sido repetida por años por quienes creen haber vivido algo similar. Hoy te la contamos tal como fue relatada. ¿Y si tu hija de 4 años comenzara a reírse sola en su habitación cada noche, diciendo que estaba hablando con alguien que ya murió? ¿Y si no fuera una brincadeira inocente, sino algo que cada vez se parece más a una conversación real? Esto fue lo que vivió Lisa O'Brien. Después de perder a su esposo en los atentados del 11 de septiembre, Lisa intentó continuar con su vida por el bien de su hija, Emily, que en ese entonces tenía apenas 4 años. Se mudaron de apartamento, cambiaron de rutina, pero el vacío seguía ahí. Lisa no hablaba del tema, prefería mantener los recuerdos guardados, protegidos del mundo, como si ignorarlos fuera una forma de evitar que dolieran. Pero fue justamente el silencio lo que hizo todo más inquietante. Cierta noche, mientras pasaba por el pasillo con la luz tenue encendida, Lisa escuchó algo que la detuvo en seco. Una risa. Su hija se reía sola. No un suspiro ni una carcajada aislada, sino una secuencia entera, como si alguien le estuviera contando un chiste. No era raro que una niña hablara sola jugando, pero esa vez algo no sonaba como antes. Cuando se asomó por la puerta del cuarto, vio a Emily sentada en la cama, mirando hacia una esquina vacía de la habitación. Reía bajito, con esa risa contenida que uno solo hace cuando algo realmente le hace gracia, como si alguien invisible estuviera ahí sentado. Lisa entró en silencio, tratando de no interrumpir, hasta que escuchó a su hija decir: «Otra vez, dime el del toc-toc otra vez, papá». Lisa se quedó paralizada. «Papá». No lo decía llorando, no lo decía extrañando, lo decía como quien está hablando con alguien justo frente a ella. Y entonces vino la parte que más la descolocó. La niña comenzó a imitar la voz de su padre. No era una imitación caricaturesca, era el tono exacto, con los mismos gestos que él usaba para contar sus chistes favoritos. «Toc, toc», decía Emily, con una entonación que Lisa no había escuchado desde antes del atentado. «¿Quién es?», se respondía con el mismo ritmo, el mismo énfasis. Era la rutina que él solía hacer en casa, una y otra vez, hasta que ambas reían juntas. Pero Lisa juraba que nunca había contado esas piadas a la niña desde que él murió. No había vídeos, ni audios, ni grabaciones, solo recuerdos. Esa noche no dijo nada, solo la observó, con un nudo en la garganta, sin saber si debía interrumpir, preguntar o simplemente dejarla hablar con lo que fuera que estuviera ahí. Los días siguientes, Lisa notó que eso no era una excepción. Todas las noches, sin falta, Emily volvía a repetir lo mismo. A veces eran chistes, a veces era solo una conversación con alguien que no se escuchaba. Lisa intentó racionalizarlo. Podía ser imaginación, una forma de procesar el luto, una fantasía infantil. Pero entonces algo cambió. Cierta noche, mientras preparaba a su hija para dormir, Emily mencionó un nombre. «Hoy hablé con el papá. Él me contó del señor Daniel, el que jugaba a las cartas con él». Lisa frunció el ceño. «¿Daniel?». Emily asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Ese nombre, Daniel, no era común en su entorno. No era un vecino, no era un familiar. Pero Lisa lo reconoció al instante. Era uno de los compañeros de trabajo de su esposo, una de las víctimas confirmadas de la Torre Norte. Uno de los que estaban con él esa mañana. Lisa nunca había mencionado ese nombre frente a su hija. No había fotos, no había historias. Y Emily no sabía leer. Esa noche, Lisa no pudo dormir. Revisó cajas viejas,
fotos, correos. Confirmó que sí. Daniel era uno de los colegas más cercanos de su esposo. Había muerto el mismo día y su nombre jamás había sido mencionado frente a la niña. Los días siguientes, Emily siguió soltando nombres. Algunos que Lisa reconocía de inmediato, otros que tuvo que investigar, todos reales, todos relacionados al entorno profesional de su marido. Lisa comenzó a anotar cada uno. Era como si su hija estuviera recordando por él, como si estuviera escuchando memorias que no le pertenecían o que no debería tener. Pero el detalle más inquietante llegó una noche específica. Emily se quedó en silencio, mirando hacia la misma esquina del cuarto y dijo: «Papá dice que tú no deberías llorar cuando te vas, porque él siempre se queda aquí». Lisa se quedó sin aliento. Esa frase era idéntica a una que su esposo le decía cuando viajaba por trabajo. Solo ellos dos sabían eso, y Emily nunca lo había oído. Desde entonces, Lisa ya no entra al cuarto de la hija sin anunciarse, porque cada vez que lo hace, teme encontrar a su hija riendo, como si alguien invisible siguiera ahí, sentado, contando chistes de toc toc. Desde aquella noche, Lisa comenzó a observar los patrones. Emily siempre pedía dormir con la puerta un poco entreabierta y la lámpara de noche encendida. Eso no era nuevo. Lo nuevo era que, apenas la casa caía en silencio, los murmullos comenzaban. A veces risas bajitas, otras veces pausas largas, como si escuchara atentamente, y en varias ocasiones el clásico «Toc toc». ¿Quién es? No lo hacía con miedo, lo hacía con alegría, como si cada noche fuera una visita esperada. Lisa se sentaba afuera, en el pasillo, a escuchar. No quería interrumpir, no sabía si debía, solo escuchaba, y se sentía cada vez más dividida entre el alivio y el terror. ¿Qué hacía más daño? ¿Aceptar que era solo un juego de una niña confundida por la muerte? ¿O considerar que, tal vez, de algún modo, su hija realmente estaba hablando con alguien? Lisa no hablaba de eso con nadie, ni con terapeutas, ni con familiares. Temía que le dijeran que su hija necesitaba ayuda, o peor, que ella misma estaba perdiendo el juicio. Una noche, sin embargo, algo la quebró por dentro. Emily se había dormido más temprano. Lisa entró en el cuarto para apagar la lámpara y acomodar las cobijas. Mientras se inclinaba sobre la cama, sintió una corriente fría, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Pero no había ventanas abiertas, solo una esquina del cuarto más oscura que el resto. Lisa, sin entender por qué, susurró: «¿Estás aquí?». No esperaba respuesta. Era solo un impulso, una forma de hablar al vacío. Pero justo en ese instante, algo cayó al suelo. Era un portarretrato, uno que siempre estaba en el buró, bien apoyado. La foto de Emily con su padre en una feria meses antes de los atentados. Lisa lo recogió con manos temblorosas. Al volver a colocarlo, notó que la foto estaba ligeramente movida dentro del marco, como si alguien la hubiera intentado sacar. No había explicación lógica. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en el pasillo, mirando la puerta entreabierta, escuchando cada pequeño sonido. Y entonces, a eso de las 3 de la madrugada, escuchó la voz de su hija otra vez. «Te extraño también, papá». Fue un susurro apenas audible, un tono tan íntimo que dolía. Lisa cerró los ojos, lloró en silencio, y al día siguiente decidió hacer algo que no había hecho en meses. Se sentó con su hija y le preguntó directamente: «¿Con quién hablas cada noche, Emily?». La niña la miró, sin miedo, sin evasivas. «Con papá. Me cuenta cosas. Me dice que estás triste, que quiere que rías otra vez». Lisa tragó saliva. «¿Y dónde está él cuando hablas con él?». La niña señaló la esquina del cuarto, siempre la misma, y luego añadió: «A veces está sentado, a veces solo está la voz,
pero siempre viene cuando apagas la luz grande. Desde ese día, Lisa comenzó a anotar todo, las frases, los nombres que Emily decía, los detalles que con cada noche se volvían más imposibles de explicar. Uno de los nombres que Emily mencionó fue Terry. Lisa nunca había escuchado ese nombre. Pensó que tal vez era un amigo imaginario, pero después, revisando antiguos correos del trabajo de su esposo, encontró un mensaje firmado por un tal Terry H., un supervisor que había estado en la misma oficina el día del atentado. Había muerto esa mañana. Emily no pudo haberlo sabido, y sin embargo lo dijo como si lo conociera de siempre. Con el tiempo, Lisa notó algo más perturbador. Emily nunca parecía confundida, no tenía miedo, no mezclaba historias. Era como si lo que decía viniera de una memoria clara y ordenada, pero no suya. Los médicos que consultó lo atribuyeron al duelo, a una forma de elaborar la pérdida, a la magia de la mente infantil. Pero ningún doctor pudo explicar por qué Emily usaba frases que solo su padre decía, frases que nunca fueron grabadas, ni repetidas, y ninguna explicación fue suficiente cuando una noche Emily dijo: «Papá dice que ya casi no puede venir, que pronto va a estar muy lejos». Lisa no dijo nada, solo la abrazó, y esa fue la última noche en que escuchó las conversaciones. Desde entonces, Emily duerme tranquila, ya no habla sola, ya no ríe en la oscuridad, pero el portarretrato, el de la feria, sigue en su buró. Cada cierto tiempo, Lisa jura que la foto aparece ligeramente torcida, como si alguien la moviera, como si alguien aún viniera a verla. ¿Qué harías tú si tu hijo hablara con alguien que ya no está? ¿Y si dijera cosas que no deberías saber, pero que son verdad? ¿Sería un consuelo o una advertencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esto no es una historia de fantasmas, no hay apariciones, no hay voces desde el más allá. Pero si estás escuchando esto, esperando sentirte seguro en la lógica, te advierto, no es ese tipo de relato. Hay algo profundamente inquietante en un sueño que se siente más real que la vigilia. Y más aún cuando ese sueño aparece escrito, fechado, antes de que el mundo entero cambie para siempre. Lo que estás a punto de escuchar es una recopilación de fragmentos. Fragmentos que surgieron en lugares distintos, en camas diferentes, en ciudades separadas por miles de kilómetros, pero todos con algo en común. Ocurrieron en los días previos al 11 de septiembre de 2001 y fueron anotados antes. El primer testimonio que apareció lo hizo en un foro antiguo, de esos que usaban letras verdes sobre fondo negro. El post era del 8 de septiembre. 3 días antes. Soñé que caminaba por una ciudad con rascacielos, pero algo andaba mal. Había un silencio espeso. Cuando levanté la vista vi un avión. No venía hacia mí, venía hacia un edificio. No explotó, solo entró, como si el concreto lo tragara. El usuario usaba un apodo sin nombre real, pero la fecha de la publicación era pública. Nadie lo notó hasta después, hasta que alguien volvió al foro semanas después del atentado y encontró ese post. El archivo estaba intacto y no era el único. En un blog personal alojado en una de esas viejas plataformas de diarios virtuales, una mujer escribió lo siguiente en la madrugada del 9 de septiembre. Estoy preocupada por mi hijo. Dice que soñó que había mucha ceniza cayendo sobre las calles, que la gente gritaba, que el cielo estaba negro, como si una fábrica se hubiera incendiado. Pero él insiste en que era Nueva York. Nunca hemos ido. La mujer vivía en Kentucky. Su hijo tenía 6 años. Ella no editó la entrada. El registro quedó intacto, junto con una imagen de un dibujo que el niño había hecho.
2 torres, un humo negro y lo más perturbador, algo que parecía un pájaro metálico dirigiéndose hacia ellas. Lo que vino después fue un fenómeno. Usuarios comenzaron a buscar en sus viejos blogs, en diarios olvidados, en notas de papel que guardaban por costumbre. Algunos escanearon páginas, otros subieron capturas de pantalla. Y lo más extraño es que los elementos se repetían. No se trataba de sueños genéricos sobre tragedias. Eran detalles muy específicos. Aviones que entraban en edificios sin hacer explosión, como absorbidos. Torres gemelas o estructuras dobles. Niebla o ceniza oscura cubriendo las calles. Personas gritando, pero sin sonido. Relojes parados en una hora cercana a las 8 de la mañana. Uno de los casos más citados es el de una mujer en Vermont que solía registrar sus sueños desde hacía años. En su cuaderno fechado el 7 de septiembre escribió: «Tuve una pesadilla donde todo estaba cubierto de polvo. Corría, pero mis piernas no respondían. Vi a personas caer desde lo alto, pero no gritaban, solo caían. Y luego una explosión, sin fuego, solo escombros. Algo grande se estaba rompiendo». Ese cuaderno fue mostrado años después en un documental independiente. El papel estaba amarillento, pero la fecha era clara. Algunos escépticos empezaron a recopilar los casos. Hablaban de memoria selectiva, de cómo, tras un trauma masivo, es común reinterpretar recuerdos antiguos como señales. «Ves lo que quieres ver», decían. Pero los relatos que realmente incomodan no son los que se contaron después del 11 de septiembre. Son los que fueron escritos antes, los que tienen sello de tiempo, los que nadie puede explicar sin recurrir a la palabra que nadie quiere usar en voz alta: premonición. Un grupo de investigación en Princeton incluso lanzó un experimento. Colocaron generadores de números aleatorios por todo el mundo para detectar si había alguna anomalía en la conciencia colectiva antes de eventos traumáticos. Y según ellos, en la mañana del 11 de septiembre hubo irregularidades. No lo llamaron evidencia, lo llamaron curiosidad estadística, pero la duda quedó sembrada. Una mujer de Texas escribió en su diario la noche del 10 de septiembre: «No puedo dormir. Siento que algo malo va a pasar. Pero no en mi vida, en el mundo. Es como si el planeta estuviera conteniendo el aliento». A la mañana siguiente, a las 8:46, el primer avión impactó contra la Torre Norte. Ella no volvió a escribir en su diario por semanas. Un hombre en Buenos Aires subió una imagen escaneada de una libreta escolar. Era de su hija, de 9 años. La fecha escrita con lápiz decía: 7 de septiembre de 2001. El dibujo mostraba un par de torres rectangulares, un avión y algo que parecía una nube negra saliendo de una de ellas. Lo más perturbador era lo que había escrito debajo: «Esto pasó en mi sueño. Una torre se abre como si fuera de papel. La gente llora». El padre explicó que la niña solía anotar sueños porque tenía terrores nocturnos. Solo compartió el dibujo días después del atentado, cuando fue a revisar su mochila para buscar otra cosa. No quiso volver a hablar del tema. Después del impacto mediático de los primeros casos, surgieron iniciativas para reunir los testimonios. Una psicóloga de California creó una base de datos abierta, invitando a cualquier persona que tuviera registros fechados antes del 11 de septiembre a enviarlos. El objetivo era académico, pero lo que encontró la dejó perpleja. Muchos relatos hablaban de caídas sin gritos, de humo que no quemaba, de edificios que se tragaban objetos voladores. Algunos ni siquiera nombraban aviones o torres, pero describían sensaciones muy similares: miedo inexplicable, silencio, polvo, confusión. Una mujer describió un sueño en el que caminaba por una ciudad vacía
con papeles flotando en el aire como hojas secas. Nadie más aparecía, solo el sonido de una sirena a lo lejos y un reloj que no marcaba la hora. Fecha de la entrada, 9 de septiembre. Los escépticos ofrecieron explicaciones racionales. Hablaron de coincidencias estadísticamente probables, de reconstrucción de memoria, de pareidolia narrativa. Ese impulso humano de conectar puntos incluso cuando no hay relación. También recordaron que después del trauma, la mente busca sentido, y en ese intento reinterpreta todo lo que parezca encajar. Pero entonces volvemos al punto que este relato no puede soltar. ¿Qué hacemos con los registros fechados? ¿Qué hacemos con los diarios escritos días antes que describen con inquietante precisión elementos que nadie podría haber anticipado? No todos los relatos pueden probarse. Algunos podrían haber sido modificados, otros fabricados, pero no todos. Y no cuando hay pruebas físicas, capturas, escaneos, entradas con marcas de tiempo, rastreos digitales que confirman que sí estaban ahí antes. Hay quienes proponen una idea menos sobrenatural, pero igual de extraña, la conciencia colectiva, no como magia, sino como una sensibilidad común, una intuición compartida que se activa antes de eventos masivos. Un presentimiento sin palabras, un temblor en lo invisible, una alarma que no sabemos interpretar. Los generadores de números aleatorios del experimento en Princeton mostraron una desviación estadística significativa en las horas previas al atentado. Nada que pueda predecir el futuro, pero sí algo que sugiere que, en algún nivel, muchas personas sintieron algo. No lo suficiente para actuar, no lo suficiente para entender, pero suficiente para soñar. Uno de los relatos más impactantes fue publicado años después, pero escrito el 10 de septiembre de 2001. Una mujer había dejado una nota en su escritorio antes de ir a dormir. Era para su esposo. Si sueño lo mismo otra vez, prometo contártelo mañana. Ya van 3 noches seguidas con humo negro sobre una ciudad grande. Pero hoy vi un avión. No sé por qué me asusta tanto. El hombre encontró la nota la tarde siguiente, cuando volvió a casa después de haber pasado horas frente al televisor. Su esposa había salido temprano al trabajo. Tenía una reunión en el piso 87 de la Torre Norte. Nunca volvió. Esto no es una historia de respuestas. No venimos a afirmar que el futuro puede verse en sueños, ni a asegurar que hubo advertencias ignoradas. No hay acusaciones aquí. Solo preguntas. ¿Puede la mente humana captar algo que aún no ha sucedido? ¿Y si, de verdad, hubo algo en el aire que muchos percibieron sin saber cómo decirlo? ¿Y si lo dijimos en sueños, en dibujos, en notas, pero nadie escuchó? ¿Tú has tenido un sueño que luego pareció cumplirse? ¿Crees que hay algo más allá de la casualidad? ¿O es solo nuestra mente tratando de encontrar sentido al caos? Después del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas colapsaron, miles de toneladas de escombros fueron transportadas a un solo lugar, el vertedero de Fresh Kills, en Staten Island. Durante meses, ese terreno baldío se convirtió en el epicentro silencioso de una de las operaciones de recuperación y catalogación más extensas de la historia moderna. Pero no todo lo que ocurrió ahí quedó en los informes oficiales. Uno de los testimonios más inquietantes vino de un detective retirado de la policía de Nueva York, Frank Marra. Él fue asignado a Fresh Kills como parte del equipo encargado de supervisar la recuperación de objetos y restos. No fue el único, pero sí uno de los pocos que hablaron públicamente sobre lo que realmente vio en ese lugar. Durante semanas, Marra reportó haber observado una presencia que se repetía con una frecuencia inquietante. Una mujer desconocida,
que caminaba entre los escombros llevando una bandeja metálica con lo que parecían ser sándwiches envueltos. Vestía ropa pasada de moda, con un suéter pálido y una falda larga. Su cabello estaba recogido. Caminaba lentamente, sin mirar a nadie, como si estuviera atrapada en una rutina que no pertenecía al presente. Lo más extraño era que nadie sabía quién era. No estaba registrada como voluntaria. No formaba parte del personal de apoyo ni de los grupos humanitarios que ocasionalmente llevaban comida o bebida a los trabajadores. Según Marra, ella aparecía en momentos aleatorios, pero siempre con la misma expresión ausente, la misma ropa, el mismo trayecto. No hablaba, no ofrecía la comida, solo caminaba. Nadie sabía de dónde venía ni hacia dónde se dirigía. Y lo más desconcertante, nadie la veía llegar ni irse. Pero esa no fue la única presencia inexplicable. Con el paso de los días, empezaron a surgir descripciones mucho más perturbadoras. No solo de parte de Marra, sino también de otros policías, trabajadores forenses y personal técnico. Todos coincidían en un detalle: figuras oscuras, altas y sin rostro, que parecían merodear entre los restos metálicos. Las describían como sombras alargadas que se deslizaban silenciosamente por las zonas más vacías del vertedero. No tenían ojos, ni boca, ni rasgos definidos, pero su sola presencia provocaba un cambio físico en el entorno, una especie de opresión en el aire, como si el ambiente se volviera más denso, más difícil de respirar. Algunos testigos usaron la misma expresión: el aire se volvía pesado. Lo más curioso es que estos episodios no parecían ser alucinaciones individuales. Ocurrían de forma simultánea a varios trabajadores en distintas áreas del terreno. Varios reportaron ver a las figuras desplazarse demasiado rápido para ser personas, y aún así sin emitir sonido alguno. No se escuchaban pasos, ni crujidos, ni interferencias en los radios. Solo el silencio y esa sensación de que algo o alguien los estaba observando. Frank Marra, al tratar de describirlas, utilizó un término que causó impacto: Soul Reapers, recolectores de almas. No lo dijo como una afirmación categórica, sino como una impresión, una intuición. Dijo que aquellas figuras no se comportaban como fantasmas tradicionales ni como apariciones al azar. Parecían tener un propósito. No interactuaban, no se acercaban a nadie, solo caminaban y desaparecían. Según él, su función era simple y aterradora: recoger lo que quedaba atrapado. Muchos lo tomaron como una metáfora. Otros simplemente evitaron hablar del tema. Pero con el paso del tiempo, el número de testigos creció. Algunos preferían llamarlas sombras rápidas, otros presencias. Y aunque nadie pudo probar su existencia, el patrón se repetía. Cuando ellas aparecían, el ambiente se tornaba insoportablemente denso. El aire pesaba en los pulmones y una incomodidad inexplicable recorría el cuerpo. Pero había un detalle aún más inquietante. El detalle más inquietante no tenía que ver con lo que veían, sino con lo que sentían. Frank Marra explicó que cada vez que aquellas figuras sin rostro aparecían, el entorno parecía detenerse. El viento desaparecía, los sonidos mecánicos quedaban amortiguados, como si alguien bajara el volumen del mundo, y una especie de presión invisible se apoderaba del pecho. Era como estar bajo el agua, una sensación de ahogo lento. Los trabajadores más experimentados comenzaron a reconocer ese cambio antes incluso de verlas. Algunos simplemente se alejaban, otros bajaban la mirada, como si intuyeran que esas entidades no debían ser desafiadas. Había algo sagrado, o tal vez profanos, en su presencia. Nadie sabía de dónde venían, nadie se atrevía a hablar de ellas durante el día. Pero cuando el sol bajaba y la sombra de las grúas se alargaba sobre el metal retorcido,
La tensión regresaba. Lo más perturbador fue descubrir que no se trataba de un fenómeno aislado. A lo largo de las semanas, distintos trabajadores que nunca se habían cruzado entre sí, miembros de policía, bomberos retirados, civiles voluntarios, comenzaron a contar historias similares. Una operadora de maquinaria pesada confesó que vio una figura alta, de espaldas, junto a un contenedor lleno de escombros. Pensó que era un supervisor, pero cuando lo llamó, la figura desapareció sin moverse. Otro hombre, que trabajaba de noche en tareas de catalogación, juró haber visto dos sombras cruzar el mismo punto exacto, una detrás de otra, sin que sus pisadas dejaran huella en la tierra. Hubo quienes intentaron racionalizarlo, dijeron que era el estrés, el cansancio, la atmósfera saturada de muerte y duelo, pero incluso los más escépticos reconocían que había zonas en el vertedero donde nadie quería trabajar solo, especialmente de noche. En una ocasión, un grupo de policías que estaban reunidos en el perímetro del Área 4, cerca de donde se almacenaban los objetos personales, notaron un cambio brusco en la temperatura. Uno de ellos miró al horizonte y señaló en silencio. Los demás lo siguieron. A lo lejos, entre la neblina baja que a veces cubría los montones de restos, se distinguían tres figuras. No se movían, no emitían luz ni sonido. Solo estaban ahí, como testigos inmóviles de una tragedia que seguía acumulando dolor incluso después de los funerales. Marra dijo algo en una entrevista que se volvió imposible de olvidar. No parecían venir por nosotros, parecían venir por los que no podían irse. Esa idea de que esas entidades no estaban ahí para asustar, sino para llevarse algo que había quedado atrapado, es quizás lo más escalofriante de todo. Porque lo cierto es que en Fresh Kills no solo se recuperaban cuerpos o estructuras, había algo más, algo invisible que pesaba en el ambiente. Algunos lo llamaban energía, otros memoria. Pero para los que estuvieron ahí día tras día, bajo el sol, la lluvia y el silencio, la sensación era clara. El lugar estaba vivo, o al menos lleno de presencias que no eran parte de este mundo. Con el tiempo, muchos decidieron callar, cambiar de turno, evitar hablar del tema, no por miedo a las figuras, sino por miedo a no ser creídos. Marra fue uno de los pocos que decidió contar lo que vivió, y aunque su testimonio fue recibido con respeto, muchos lo tomaron como una visión subjetiva, marcada por el trauma y el agotamiento. Pero en su relato hay algo que resuena con demasiada claridad. La mujer con la bandeja seguía apareciendo, aun cuando nadie más lo hacía. Las figuras sin rostro regresaban, siempre al caer la tarde. Y cada vez que el aire se volvía más denso, algo desaparecía. Tal vez eran fragmentos de memoria, tal vez eran nombres que nunca fueron identificados, o tal vez eran las almas de quienes todavía esperaban ser encontrados. El caso de las figuras sin rostro de Staten Island nunca fue investigado de forma oficial. No hay videos, no hay registros escritos, solo relatos, palabras dichas en voz baja y miradas que se cruzan con incomodidad cuando alguien menciona lo que realmente se vivía en el vertedero. Pero si hay algo en lo que todos coinciden, los que estuvieron ahí, los que callaron y los que sintieron ese peso invisible, es que aquellas presencias no eran producto de la imaginación. Porque en un lugar donde la muerte lo impregnaba todo, lo más extraño no era ver fantasmas. Lo extraño era pensar que no los verías. ¿Tú qué crees? ¿Fueron solo visiones del cansancio? ¿O realmente había algo más en Fresh Kills? ¿Las figuras sin rostro eran recolectores? ¿O solo sombras atrapadas como tantas otras? Déjanos tu opinión en los comentarios.